Bienvenidos a Galería VIP. Hoy vamos a surcar los cielos de la mano del capitán Fernando Perfecto, secretario general de la FAO. Bienvenido. Hola, Yoeli. Muchas gracias por el espacio. ¿Y en efecto ya va a despegar o Mexicana va a seguir dando vueltas en el aeropuerto? Pues espero que estemos a horas nada más de que Tenedor acá y sus representantes, quienes son propietarios de acciones del nuevo grupo aeronáutico, que es la controladora de Mexicana, y los representantes de Medio Atlántica, pues puedan cerrar las negociaciones que a lo largo de estas últimas 3 semanas aproximadamente han revestido mucha intensidad. Sabemos y nos consta que el arreglo en el ámbito contractual de las condiciones de la compraventa y en el precio, que es muy importante de manera evidente, se ha alcanzado, por lo que esperamos que Medio Atlántica cumpla con su intención y su palabra de depositar la cantidad acordada junto con el contrato en el juzgado de lo concursal para poder iniciar exitosamente la reestructura de Mexicana después de prácticamente 19 meses de haber suspendido operaciones. ¿Puede variar el precio de las acciones? Es algo que discutimos hace ya algunos días, y digo discutimos porque ASPA también es propietaria del 5% de las acciones del nuevo grupo aeronáutico, Tenedor acá del 95% restante, y es un acuerdo que se tomó ante el señor juez de lo concursal y no deben ya, por lo tanto, variar en cosa alguna ni el acuerdo contractual ni el precio de las acciones. ¿Qué variables en efecto pueden surtir y sufrir alguna variable, algún cambio? Bueno, pues yo creo que aquí todo depende de que los inversionistas por parte de Medio Atlántica cumplan con lo que han dicho que van a cumplir en unas horas más, como lo comentaba, y prácticamente estamos a todos de que presenten ese cheque y ese contrato ante el juez y lo podamos firmar algunos documentos a la brevedad posible, y repito, con eso se desencadenará sin duda alguna una serie de eventos que nos llevará muy pronto a tener Mexicana nuevamente volando en los cielos de México y de algunos otros países. ¿Y las cláusulas contractuales pueden sufrir modificación? No, ya no, prácticamente ya no. El acuerdo está alcanzado, tanto en cláusulas contractuales como en precio, como lo comentaba, y no debe haber motivo alguno por el cual cualquiera de estos dos elementos importantes tengan que cambiar o vayan a cambiar. ¿La forma de pago también puede sufrir por ahí alguna duda? Pues hubo muchos comentarios al respecto hace algunas semanas, que subía, que no subía, que si incluía el IVA o no lo incluía, pero como lo reitero, esas dos condiciones principales están acordadas delante del juez, del conciliador, de los mismos trabajadores, y si todo marcha como debe marchar, no habrá cambio alguno, en condición alguna, y estaremos siendo parte de la firma a la mayor brevedad posible. Sin embargo, existe incertidumbre, sobre todo por todos los cambios de última hora que han evitado que Mexicana levante el vuelo. Bueno, yo diría que ha habido cambios constantes a lo largo de estos 19 meses. Si bien es cierto que ha habido aproximadamente 29 o 30 proyectos de 29 o 30 grupos distintos interesados en Mexicana, lo cierto es que seriedad no han demostrado todos ellos. Y también el hecho es que han prometido, no han cumplido, y eso evidentemente a los trabajadores pues nos ha hecho caer en un ambiente de una incertidumbre muy poco deseable. Nos ha ocasionado todo este problema un cambio dramático en vidas personales, vidas familiares, y evidentemente que también parte de todo esta incertidumbre ha sido provocada, para decirlo como debe decirse, por ciertos sectores del gobierno federal. ¿Cuáles? Pues yo concretamente apuntaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de manera muy categórica y muy puntual, porque si nos remitimos a la génesis de este problema, al origen de este problema, pues tenemos a un empresario, Gastón Azcárraga, que en tan solo 4 años durante los cuales operó la concesión, de haber recibido una empresa sana, la llevó a la insolvencia y al endeudamiento impagable, dada la operación de la aerolínea. Una venta en 1,000 pesos de Gastón Azcárraga a Tenedor acá, que por más que el gobierno federal trate de argumentar como un asunto en el cual no le compete actuar, pues evidentemente que un gobierno que
que merece ese calificativo de gobierno y de autoridad debe estar atento a ese tipo de transacciones, porque finalmente esa transacción entre accionistas de una controladora tuvo un impacto directo en una concesión federal. ¿Pero fue falta de atención o estuvo amañado desde el principio? De hecho, en la Auditoría Superior de la Federación, en el reporte de 2009, el auditor fue muy conciso y muy claro. La Dirección General de Aeronáutica Civil, como parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no desplegó de manera adecuada sus facultades de supervisión de la concesión de Mexicana. Y eso permitió, evidentemente, ante esa omisión, que ese deterioro constante de las finanzas y ese desmembramiento sistemático, yo lo calificaría de doloso de la empresa por parte de Gastón Azcárraga, permaneciera no en el radar, por llamarlo de alguna manera, de los funcionarios de Aeronáutica Civil, y el resultado, pues, fue la insolvencia de la empresa. Pero no es casualidad que alguien de ese tamaño, de esa importancia, se le salga del radar cuando estamos hablando de una de las dos aerolíneas más importantes del país. A mí me parece, Yoeli, que el problema de Mexicana es un síntoma gravísimo de la falta de importancia que para muchos gobiernos, incluyendo en materia aeronáutica, le revisten los funcionarios en turno. Hay países, califíquenlos de desarrollados, en vías de desarrollo o de tercer mundo, en los cuales la aviación tiene realmente una importancia estratégica y le dan la atención que una actividad tan delicada y compleja, puesto que conlleva vidas humanas y la seguridad de las mismas, pues tiene para un país. Pero en el último sexenio, y a lo mejor un poco antes, los últimos 2 sexenios, hemos visto el cierre de muchas aerolíneas, sobre todo de bajo costo, y el gran golpe, que es Mexicana. Está definitivamente mal la política aérea del país, pero como un sistema de gobierno, no solamente de los 2 últimos secretarios. Yo creo que es un problema, y lo que voy a afirmar es comprobable, que radica en la falta de la política pública que este país necesita en materia de aviación comercial. Es un problema que efectivamente, como lo menciona usted, no se genera en este sexenio, se genera desde hace muchos años. Una cuestión personal, yo me acuerdo haber participado desde ASPA de México en un primer intento en el año de 1986, 88 más o menos, cuyo objetivo era tratar de diseñar la política aeronáutica en México, y desde entonces, esfuerzos muchos o pocos, no se ha logrado, y estamos hablando ya de 24 años. Es decir, es algo de lo cual adolece este país. Una importancia secundaria o terciaria que se le da a la actividad de la aviación comercial, cuando es un motor impresionante, económico, es un motor de empleo de alta calidad, bien remunerado, ingresos por turismo, que son de los más importantes. Ingresos por turismo, ingresos en los aeropuertos, o sea, es una derrama económica impresionante la que la aviación puede generar para un país, si ese país la administra de la manera eficiente y eficaz en la cual debe ser administrada cualquier actividad de aviación comercial. ¿Tienen plan B? Hay un plan B y hay un plan C. El plan B reside en que, esperemos que no se dé, de no concretarse este proyecto con Medatlántica, se pudiera considerar la conjunción de Medatlántica con otro grupo que ha demostrado un interés serio por Mexicana, y el plan C sería que este segundo grupo, pudiera iniciar trabajos como una sola entidad, es decir, solamente este grupo. Evidentemente que como trabajadores lo que nosotros deseamos es que en efecto en la fecha programada se concrete, porque francamente ya es un periodo extremadamente largo, y como lo he comentado, las cuestiones personales, familiares han llegado a tintes, o han revestido ya tintes dramáticos, y es lo que no queremos que se siga perpetuando en el tiempo. Me gustaría puntualizar a lo mejor respecto a, no tanto como nombres, pero cuántas familias dependen de esto, cuántos pilotos, cuánto personal en tierra, sobrecargos, etcétera. Pero primero quisiera saber si esta definición por parte de las empresas y el propio gobierno tendrá una solución antes del cambio de gobierno, se atraviesan elecciones, o ustedes de alguna manera están previendo que esto se solucione hasta un cambio de gobierno o un cambio de administración. Para contestar a la primera cuestión,
son en números cerrados 8.600 familias, de las cuales 1.040 son familias de pilotos, tanto de Mexicana de Aviación como de Mexicana Click, que es la parte que le corresponde a ASPA. Ahora bien, en cuanto al término de solución de la problemática, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos hacer desde ASPA de México para que se solucione lo antes posible. No obstante, si por cualquier caso, en un escenario que no deseamos por ningún motivo, se llegara a tener que decretar o determinar por parte del juez la quiebra de la empresa, no olvidemos que todavía hay una instancia legal, que es la de la apelación, y a esa apelación todavía hay un nuevo juicio, que es el juicio de amparo, al cual evidentemente tenemos derecho los trabajadores para impedir por todos los medios la quiebra de la fuente de empleo. Sabemos que hay comentarios muy críticos y aparte negativos al respecto de esta actitud de un sindicato como ASPA. Y nos preguntan constantemente la razón por la cual no nosotros proponemos la quiebra de la empresa. Y a esas críticas negativas contestamos y volvemos a contestar. La labor de un sindicato como ASPA de México es salvaguardar y tratar de rescatar por todos los medios posibles, evidentemente legales, una fuente de empleo. Y más si es una fuente de empleo tan emblemática y tan importante como lo ha sido durante los últimos 91 años para México, como Mexicana de Aviación y a partir de hace 30, 35 años, Aerovías Caribe. Pero me parece bastante interesante porque justamente esas críticas le apuestan a que ustedes quieren un negocio que ya tienen cooptado y que si realmente les interesa volar, pues que lo hagan con otra aerolínea. Sin embargo, lo siguen dejando en esos términos de el sindicato es el que está apostando a una mala idea, cuando pueden aceptar la quiebra y seguir adelante. Bueno, el problema es que es muy sencillo para esos críticos decir acepten la quiebra, sin ponerse a analizar de manera objetiva lo que implica para un trabajador la quiebra. Implica el que su antigüedad, que se refleja en una cantidad de dinero que se conoce como pasivo laboral, desaparezca prácticamente. Y eso tampoco lo podemos permitir por principio y por la actividad para la cual está hecho un sindicato. ¿La mayoría de los trabajadores, de los pilotos, está de acuerdo con esta decisión o es una decisión que va de arriba hacia abajo y más bien los de abajo pues habrá que seguir con esta decisión? Perdonando la expresión, Joely, ASPA de México es un sindicato de veras. Allí, para empezar, no nos reelegimos, no existen planillas, cada uno se registra a la posición ejecutiva de manera individual, sola cada persona, y nuestro jefe real es la Asamblea General. Y esa Asamblea General sí existe, sí se convoca, es un ente vivo y sí nos instruye y nos mandata. Todas las decisiones que se han tomado en ASPA de México a partir del 2 de agosto de 2010, fecha en la cual se solicitó el concurso mercantil de Mexicana y unos días después Aerovías Caribe, me refiero a ambas empresas, han sido tomadas todas estas decisiones con base en acuerdos de Asamblea General. Quien decide en ASPA ya ha decidido, claro, a propuesta del Comité Ejecutivo y estando de por medio un análisis que se desarrolla en asambleas que llegan a durar 14 o 15 horas, pues es el máximo órgano de ASPA de México, que es aquella asamblea conformada por todos y cada uno de los miembros de nuestro sindicato. Dicen que la unión hace la fuerza. ¿No veremos justamente irse resquebrajando esta fuerza de ASPA y que algunos digan definitivamente yo quiero volar aunque pierda antigüedad, pasivos, etcétera? No me responda, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Le preguntaba respecto a la fuerza de la unidad en el sindicato. ¿En algún momento la veremos debilitarse o van a seguir hasta el final sin importar las consecuencias como sindicato? Bueno, es evidente que en ASPA de México, de los 1.040 pilotos que conformaban Mexicana y Mexicana Click, una buena parte de ellos ha conseguido empleos con otras aerolíneas que no están dentro de ASPA de México o aerolíneas extranjeras. ¿Aproximadamente qué porcentaje? Yo calcularía que cerca del 40%. ¿Ya están volando sí, en México o en el extranjero? O en el extranjero. A pesar de eso, para nosotros, ASPA no se acaba ni con Mexicana ni con Mexicana Click, y así lo hemos dicho. Sabemos el costo altísimo que estamos pagando. Sabemos que algo importantísimo es mantener la unidad del sindicato, porque el objetivo principal es ASPA de México. ASPA de México y no necesariamente
una compañía u otra, o una delegación o sección sindical, como la llamamos nosotros. Desde el punto de vista administrativo hemos hecho los ajustes necesarios al interior del sindicato y bueno, pues evidentemente toda obra humana es perfectible, la gestión sindical también es muy perfectible, pero hemos hecho lo que nos ha sido moral, ética y humanamente impuesto a nosotros, que nos ha tocado vivir todo esto, para tratar de sobrepasar este problema exitosamente y procurar la permanencia de ASPA de México, que sin duda alguna se logrará finalmente. Ese 40% que ya está en otras empresas, hay algunos que tienen que pertenecer a otro sindicato. Sí, puntualmente otras empresas mexicanas, y son sindicatos que pues prácticamente nadie conoce. Sí. Yo quisiera algún día poder debatir con el secretario general de los pilotos de Volaris o de Interjet. Sabemos que no lo voy a hacer porque no son visibles, sino son visibles porque sus estructuras sindicales, respetables para ellos, no para ASPA, responden a estructuras o a prácticas que en México francamente no deberían existir. Son sindicatos blancos. Blancos o de protección. Y bueno, pues allí son tramoyas, ¿verdad?, que existen pretendiendo ser sindicatos cuando en realidad no lo son. ¿Y ellos todavía tienen estas garantías de antigüedad, pasivos, etcétera, en caso de que Mexicana vuelva a volar? Sí, aquí habría que recordar, Yoeli, que los derechos de los trabajadores son derechos personalísimos. Y aunque algún compañero haya decidido, por la razón que sea, trabajar en otra empresa, sus derechos o los derechos que generó en Mexicana, si no ha renunciado a la empresa, están incólumes. Ahí están y tendrán, válgase la redundancia, derecho a reclamarlo cuando Mexicana concluya exitosamente su concurso mercantil. ¿Observan tintes políticos por parte del gobierno federal para aniquilar los derechos de los trabajadores que pertenecen a sindicatos y en todo caso aniquilar los sindicatos como tal respecto a la aviación en México? Yo creo que aquí hay dos niveles en la contestación a esta pregunta. El primero, un gobierno con las características ideológicas del que actualmente está en el poder, evidentemente ha tratado por todos los medios posibles, aunque en su discurso formal digan otra cosa, de minar la fuerza de los sindicatos. Me parece a mí que hay 3 o 4 ejemplos que son clásicos y por los cuales este gobierno pasará a la historia como un gobierno que no es afín a los sindicatos y a los trabajadores que conformamos sindicatos democráticos, porque no somos instrumentos ni herramientas del poder. Somos factores reales del poder y eso a un gobierno con esas características le molesta. Y enumero 3 al menos. Cronológicamente, el sindicato de mineros. 65 cuerpos de 65 trabajadores yacen sepultados todavía aquí en una mina mexicana, cuando en Chile y en otros países se gastan millones de dólares para salvar una sola vida humana. Es un ejemplo. El otro, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el sindicato más antiguo de México, y las repercusiones o los efectos que han tenido que vivir esos compañeros, sin calificar en lo absoluto su lucha, por la extinción que decretó el gobierno de Luz y Fuerza del Centro. Y el tercer ejemplo muy claro, pues es el ejemplo de los sindicatos de Mexicana de Aviación y de Mexicana CLIC. Ese es por allí, digamos, el escenario macro. Ahora, en el escenario que nos ha tocado vivir nosotros, es claro que un problema del tamaño que se gestó con la problemática de Grupo Mexicana no pudo haberse dado sin la participación activa o pasiva del gobierno, de ciertos sectores del gobierno y dentro de esos sectores de ciertos funcionarios del gobierno. Por supuesto que este gobierno federal, el gobierno de Felipe Calderón, tiene en sus filas responsables directos e indirectos que por acción o omisión ocasionaron el problema de Mexicana y de Mexicana CLIC. Y eso se lo dejaremos a la historia y a nosotros es algo que nos tiene sumamente agraviados, molestos y francamente con un malestar que va más allá de nosotros, llega a nuestras familias, llega a nuestros amigos, a nuestros conocidos, porque francamente la repercusión directa al país no únicamente fue la disminución de ingresos en el ámbito de acción de Mexicana, sino la falta de conectividad adecuada desde el punto de vista aeronáutico en el país, de aviación comercial, y algo
que yo creo que difícilmente perdonará a cualquier pasajero, que por el problema de Mexicana y la acción o omisión del gobierno esté teniendo que pagar más dinero por un boleto que antes le costaba más barato. No necesariamente, hay empresas de bajo costo, no sé si cubran con todos los estándares de seguridad, por mencionar algo, sin embargo, hay aerolíneas de bajo costo. ¿Cuál es el pecado, la avaricia, que muchos señalan respecto al sindicato, a las singularmente, respecto a, por ejemplo, salarios excesivos, prestaciones excesivas, horarios de trabajo? O sea, hay muchas acusaciones también en su contra que minaban la industria aeronáutica más allá de lo que ustedes se merecían como trabajadores. Bueno, el aumento de tarifas, nada más para cerrar el punto anterior, está documentado. O sea, desde que Mexicana dejó de operar, sí ha habido sensibles aumentos de tarifas, incluso en la oferta al público que hacen esas aerolíneas que les gusta llamarse de alta eficiencia, más que de bajo costo. Ahora bien, si el caso de Mexicana hubiera residido exclusivamente en los salarios de los trabajadores de Mexicana y en lo particular de los pilotos, entonces se desprendería por consecuencia que todas las aerolíneas en el mundo que formaban o forman parte de ese mismo grupo de aerolíneas con las mismas características de operación deberían haber quebrado, lo cual no ha sucedido. Es importante notar que en las aerolíneas existen dos o tres especies distintas. Las aerolíneas tradicionales o de servicio completo, las aerolíneas de alta eficiencia y las aerolíneas de bajo costo, francamente, que no ofrecen cosa alguna al pasajero. Y todas tienen una estructura de costos similar. Y la estructura de costos laboral que tenía Mexicana era comparable y muy eficiente comparada a otras aerolíneas de su tipo. Nosotros hemos podido argumentar de alguna manera u otra, a través de denuncias penales, la maquinación fraudulenta en la que incurrió la administración de Gastón Azcárraga para llevar a la quiebra Mexicana. Tenemos una denuncia precisamente de tipo penal, entre otras 5 más, que se dirige a comprobarle al Ministerio Público y eventualmente al juez que hubo conductas delictuosas porque la quiebra de Mexicana o la suspensión de operaciones fue perfectamente bien maquinada por esa administración. ¿Cómo puede costar un boleto a cualquier parte del interior de la República que costaba 7,000 en Mexicana, 1,500, 2,000 por decirlo menos en otra aerolínea? Es por el tipo de servicio que se da, básicamente el tipo de servicio que se da. Y por otro lado, hay que reconocer o hay que también entender que esas aerolíneas tienen una base de costos totalmente distinta. Si bien pagan el mismo precio por el combustible, si bien pagan el mismo nivel de derechos por utilizar aeropuertos y servicios aéreos, también hay que ver qué tipo de salarios pagan, y algo importantísimo en México, en cualquier parte del mundo, es investigar qué tipo de estructura técnica ofrecen esas aerolíneas para ofrecer el servicio al público a su vez. Me refiero a prácticas de mantenimiento, inversión en mantenimiento, prácticas de capacitación y adiestramiento a sus tripulantes y evidentemente los salarios de los tripulantes. Yo creo que lejos de criticar un salario de un tripulante que es un salario decente, remunerado, digno y sobre todo representativo de la antigüedad, 30, 35, 40 años de trabajo que un piloto, un sobrecargo puede ganar, más bien yo creo que eso debería ser un referente para que en otras industrias, incluyendo también la de aviación, este país pudiera promover su mercado interno a base de trabajadores con mejores salarios. En esta situación técnica, ¿podrían volar las aerolíneas a pesar de que no cumplieran con esos estándares de seguridad? Porque están volando. Aunque sean chiquitas, deben de estar cumpliendo, ¿no? Sí, a mí me parece que en teoría no debería suceder. Pero tenemos ejemplos patéticos en México. Acordémonos de Taesa. Lo que se necesita en México es una autoridad aeronáutica fuerte, con estructura suficiente para poder llevar a cabo de manera íntegra y total esa facultad de supervisión sobre las aerolíneas que operan en México. Por lo tanto, yo creo que gran parte de esta respuesta cae en el ámbito de la administración pública y concretamente hablando en el presupuesto asignado por el Legislativo Federal a la Dirección de Aeronáutica Civil. ¿Cuáles son los pendientes más importantes en materia de aeronáutica en México? Yo creo que hay uno enorme, que es el diseño de una verdadera política aeronáutica que aplique en México.
que contribuye al crecimiento del país. Los sindicatos tenemos la obligación, primero, de servir bien a nuestros representados. Esa es una tarea que es insoslayable, pero también tenemos la obligación, y en ASPA sí lo hacemos, de cuidar la permanencia de nuestras fuentes de empleo y lograr que, a través de nuestro apoyo en una ecuación balanceada, puedan crecer sanamente. Fernando, le voy a decir 7 pecados de la aviación, y usted me dice lo primero que se le venga a 7 la pecados mente de la aviación. de la aviación. Avaricia, Altos salarios de los ejecutivos. envidia, Competencia desleal. ira, No aceptar fortalezas de la competencia. gula, Querer abarcar todo uno solo. lujuria, Me reservo porque podemos en temas muy delicados. pereza, Pereza, no ser profesional en cualquier nivel de la aerolínea. soberbia. Creerse más de lo que es uno como empresa de aviación. Capitán, un placer platicar con usted y estamos a horas de que se defina la vida y la subsistencia de muchos derechos laborales, pero también de una de las aerolíneas que nos ha acompañado a lo largo de la historia y era representativa de México. Gracias. Al contrario, Yulia, muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos también a través de las redes sociales y mandamos saludos al interior de la República y también a los Estados Unidos. Nos vemos la próxima.